Hoy tenemos una entrevista especial con Jorge Arreaza, nombrado canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenido, canciller, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, la primera entrevista que damos tenía que ser a Telesur, por supuesto. Muy bien, muchas gracias por eso, canciller. Gracias. También un placer para nosotros. Bueno, esta Asamblea Nacional Constituyente ha traído aires de paz a Venezuela desde el momento de la elección el pasado domingo de sus miembros, pero también ha traído algunos puntos de controversia con otros países. Sobre eso nos gustaría conocer su primera impresión, canciller. Sí, fíjate, la Asamblea Nacional Constituyente, precisamente su objetivo principal, primordial, era la pacificación del país. El presidente Nicolás Maduro, y hay que reconocer que con facultades de estadista, lo visualizó de esa manera y el pueblo respondió. No nos imaginamos mucho que 8 millones de venezolanos fuesen a respaldarla y hoy sabemos que hubiesen ido 10 millones si no hubiesen habido ese día protestas, asedios en algunas zonas del país. La Asamblea Nacional Constituyente ha logrado pacificar Venezuela. Esta semana no hubo protestas, no hubo barricadas, por supuesto no hubo derramamiento de sangre en Venezuela, cosa que no recogen los comunicados, las declaraciones internacionales. Lo obvian y hay que hacerlo saber, sobre todo a quienes nos escuchan en toda nuestra América y en el mundo. Venezuela, después de las elecciones del domingo, ha estado por primera vez en 3 meses en paz. Y eso es gracias a un pueblo. El que fue a votar lo logra con el ejercicio de la democracia en el más profundo de sus sentidos, porque convocar una Asamblea Nacional Constituyente en esta Constitución es el foro más puro, es el poder originario el que se convoca. Y quienes no fueron a votar, bueno, lo han asumido y volviendo a sus trabajos, volviendo a estudiar con tranquilidad permanente esta semana, creemos que se ha logrado el objetivo y que se sepa en el mundo. No son los comunicados de allá o de acá los que van a imponer la realidad en Venezuela. Justamente frente a esto y lo que señala usted, canciller, de que se sepa en el mundo lo que está pasando realmente en Venezuela, en varios países y sobre todo con una campaña de medios de comunicación muy fuerte que también se ha vivido a lo largo de los últimos días, sobre todo cuando se dieron las elecciones de la Constituyente, pues se ha dado la idea y sobre todo apoyada por varios gobiernos de estos países alineados con la oposición, tanto en el exterior como en Venezuela, que aquí impera una dictadura. ¿Cómo revertir esta posición, canciller? Mira, más que países alineados con la oposición, son países alineados con el gobierno de los Estados Unidos. Llegó el imperialismo. En la peor de sus facetas, los extremistas en los Estados Unidos llegan al poder. El presidente Donald Trump y, bueno, todo su entorno. Y están decididos a perturbar la paz de este continente, golpeando a Venezuela. Pero el pueblo venezolano está decidido a mantener su paz, respondiendo dignamente, como lo hemos hecho con la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que quieren estos países en sus distintas expresiones, en el Mercosur, en ALADI, o esta especie de sub-OEA, mini-OEA que quieren convocar el próximo martes, es precisamente brindarle piso político a los Estados Unidos, a la política imperialista de Estados Unidos para seguir actuando contra Venezuela. Es muy triste, están actuando de verdad. Hace 200 años todos nuestros pueblos pasaron por sus procesos de independencia, pareciera que en algunos países se han perdido esos 200 años y están en la situación inicial, lo único que cambió fue el imperio de turno. Pero nosotros tenemos la confianza en que esos pueblos y ojalá que sus gobiernos rectifiquen y se den cuenta del error que están cometiendo, la desestabilización de Venezuela, de nuestra democracia, que no es perfecta, pero nosotros con certeza sabemos que es mucho más profunda y mucho más abierta y sincera que la democracia de muchos de estos países que pretenden juzgarnos en nuestra región y en el mundo. Ahora, la agresión va mucho más allá. Están incluso dándole la bienvenida y reciben a representantes de la oposición como si fueran los representantes del Estado venezolano. Frente a una situación como esa, estratégicamente desde la Cancillería, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, ya el propio director de la CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, confesaba que él se había reunido con Colombia y con México para tomar acciones contra Venezuela, a confesión de parte, relevo de pruebas. Igualmente, estos países confiesan cuáles son sus intenciones. El secretario general de la OEA, el señor Almagro, que bueno, está terminando de destruir la OEA, cosa que será una buena noticia el día que desaparezca, ¿no? Y Almagro habrá sido el responsable de la estocada final a la OEA. Bueno, también él manifiesta abiertamente cuál es su intención.
Entonces aquí más que una confrontación entre pueblos en nuestra América Latina, es una confrontación de los países soberanos, independientes, versus el imperialismo, los que quieren volver a colonizar, los que quieren nuestros recursos naturales, nuestro petróleo, nuestros recursos minerales, nuestra agua, nuestra diversidad biológica, y aquí hay unos pueblos que por sobre cualquier circunstancia van a defender su independencia, su identidad, su soberanía y van a salir adelante. Justamente, ¿qué representa hoy que se haya instalado la Asamblea Nacional Constituyente a nivel diplomático? ¿Qué sigue entonces, considerando que uno de los ejes estratégicos de la Constituyente es precisamente la defensa de la soberanía y la lucha contra la no injerencia? ¿Qué viene entonces en ese sentido, canciller? Bueno, sí, fíjense, la Carta de las Naciones Unidas y cualquier primer capítulo de cualquier carta o documento fundacional de cualquier organización u organismo internacional contempla los principios fundamentales del derecho internacional público, entre ellos la no intromisión en los asuntos internos de otros países, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, y nuestra Asamblea Nacional Constituyente se convierte hoy en la instancia superior del Estado venezolano. El pueblo expresado en su poder originario, como ocurrió a lo largo de nuestra historia, desde 1811 en adelante, bueno, va a protegerse a sí mismo a través de esta Asamblea Nacional Constituyente. Lo primero que tenemos que defender y que está en los principios fundamentales de nuestra amada Constitución, que lo único que va a hacer es mejorada, profundizada. Sus principios fundamentales son inalterables por cualquier instancia y, por supuesto, los derechos sociales aquí contemplados, la Asamblea Nacional Constituyente solo puede profundizarlos, solo puede ampliarlos, desarrollarlos. De manera que la Asamblea Nacional Constituyente además se va a convertir, y esto es bueno que lo sepan en el mundo, en un gran, como lo decía hoy, su presidenta, Delcy Rodríguez, hoy nombrada presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente por el propio cuerpo asambleísta, se va a convertir en el gran foro para el diálogo nacional. Sí, el presidente Maduro ha sido insistente con el diálogo, desde el año 2013, 2014, con todo el terrorismo de 2014, 2015, la Asamblea Nacional, cuando llega la oposición, dice que van a derrocar al presidente Maduro en 6 meses, el presidente Maduro, diálogo, 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 y bueno, vamos a insistir desde la Asamblea Nacional Constituyente. Ya la presidenta de la Asamblea lo ha dicho, como un gran foro para el diálogo, y convocaremos allí, serán convocados por la Asamblea, todos los factores políticos, económicos, sociales de nuestra sociedad para profundizar ese diálogo y para buscar cualquier solución o resolución debe ser soberana, debe ser construida entre las venezolanas y los venezolanos. No tiene que venir nadie a inmiscuirse, no tiene que venir ningún imperio a meter sus narices, nosotros defenderemos nuestra patria por todas las maneras, de todas las modalidades posibles, y la Asamblea Nacional Constituyente es un gran instrumento, y que el mundo lo sepa, ya ha pacificado Venezuela. Hay una lección que le ha dado al mundo, una lección que le ha dado a la burguesía venezolana que procura restaurarse en el poder, y en consecuencia, ¿qué esperamos del mundo? Que más bien apoye, si una Asamblea Constituyente le ha dado paz a Venezuela, que la apoye. Es la solidaridad que uno esperaría de países que nos consideramos iguales ante el derecho internacional, y así debe ser a futuro. Ojalá que lo entiendan de esa manera. A pesar de la abierta injerencia estadounidense y agresión estadounidense contra el pueblo de Venezuela y contra la revolución bolivariana, el presidente Maduro también ha insistido en mantener relaciones de diálogo con el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué estatus está eso? La diplomacia bolivariana de paz es una creación heroica del comandante Hugo Chávez como jefe de Estado y de su canciller Nicolás Maduro, sobre todo en momentos difíciles que vivió nuestra América. Y precisamente el objeto de esa diplomacia es el respeto a la soberanía de los estados y el respeto mutuo. Venezuela quiere buenas relaciones con absolutamente todos los países, los estados de este planeta. Lo único que pide a cambio es el respeto a nuestra autodeterminación, a nuestros asuntos internos. De manera que, sí, efectivamente, queremos buenas relaciones con Estados Unidos. Pero si Estados Unidos no quiere buenas relaciones con Venezuela, como ayer en el Departamento de Estado publicó un comunicado muy triste, muy triste, inmiscuyéndose en nuestros asuntos internos, calificando a la Asamblea Nacional Constituyente de defectuosa, de ilegal, calificando de dictadura a la democracia venezolana. Quisieran ellos tener un 10% de los elementos democráticos que tiene nuestro Estado y nuestra sociedad. Quisiera los Estados Unidos tenerlo. Claro, ellos no pueden modificar su Constitución porque ni siquiera contempla las maneras de modificarla, sino con enmiendas, y apenas han hecho algunas en 200 años.
Es envidiable para ellos lo que es una democracia, como le digo, no será perfecta, pero es infinitamente mucho más profunda que la de Estados Unidos, por ejemplo. Ojalá, sin embargo, porque a fin de cuentas eso es asunto de los estadounidenses y las estadounidenses, que el presidente Trump, que su canciller y que el gobierno de turno en los Estados Unidos aprendan a respetar a los países soberanos e independientes de nuestra América y del mundo. Bueno, justamente ya mi compañera Abraham estaba hablando acerca de este asedio, ¿no? Y estos ataques que ha venido teniendo a nivel diplomático toda la organización de la Constituyente, también justamente el día de hoy, y también se está hablando de mañana, ¿no? Y antes de presentar algunas de las preguntas que se han hecho a través de las redes sociales, que se invitó a través de nuestra cuenta de Telesur TV, antes de darle paso a una de estas preguntas de los usuarios, canciller, me gustaría preguntarle acerca de esto, del encuentro de mañana del Mercosur, donde ya varios cancilleres, Brasil, Argentina, están pidiendo que Venezuela sea expulsada de este bloque regional. ¿Cuáles son sus expectativas frente a esto y también qué va a hacer Venezuela ante esta posibilidad? Sí, bueno, el gobierno que sea una dictadura de Brasil, el gobierno que surge de una dictadura como Paraguay, el gobierno neoliberal de Argentina, que está haciendo sufrir a su pueblo, pretenden, además de manera inválida, írrita, aplicar cláusulas del protocolo de Ushuaia, que protege los derechos humanos y protege la democracia. Por cierto, Venezuela es el único país de los Estados miembros de Mercosur que ha firmado y ratificado ambos protocolos. Paraguay ha dicho que ni siquiera está dispuesto a firmar el segundo protocolo de Ushuaia. Entonces ellos pretenden reunirse, supuestamente, ¿no? Para tomar medidas contra Venezuela, cuando el propio protocolo de Ushuaia establece que tienen que estar convocados todos los miembros del protocolo. Eso incluye a Venezuela, incluye a Bolivia, incluye a Chile, que ni siquiera fueron convocados. De manera que es una maniobra más. Esperamos que rectifiquen, esperamos que los países que van a reunirse, si es que se reúnen, tomen en cuenta la realidad venezolana y más bien apoyen la paz en Venezuela a través del diálogo y vean los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente y apoyen en consecuencia la institucionalidad venezolana. Canciller, le vamos a dar paso a algunas preguntas que están haciendo los usuarios a través de nuestras cuentas Twitter, la cuenta de la casa @telesurtv. Pueden seguir utilizándola para plantear sus inquietudes al canciller de Venezuela a esta hora. Y tenemos esta primera y aparece allí. Canciller, ¿es posible colocar como respaldo de la moneda el patrón oro en vez del dólar? Bueno, el sistema monetario internacional y el sistema financiero internacional requieren una profunda revisión. Ya los acuerdos de Bretton Woods no tienen mayor sentido, pero eso va a depender no de un país, sino de una voluntad política de los estados para proteger a sus pueblos, y ojalá que podamos avanzar en un nuevo sistema financiero y monetario, ojalá que podamos trascender el capitalismo más temprano que tarde. Le muestro otra también, canciller. Es del usuario José Licotriana y dice, ¿qué se va a hacer con esos gobiernos que abiertamente están conspirando contra Venezuela? Enfrentarlos con dignidad, con la verdad, con nuestra verdad, con todo el valor, la voluntad y la disposición de nuestro pueblo de ser libre y de proteger su democracia, su modelo político y económico, y a través de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, tomar las decisiones que a bien tenga tomar ese cuerpo. Pero es muy importante que son gobiernos, no son pueblos. Nosotros sabemos que contamos con el amor, con el respeto y con la solidaridad de los pueblos de nuestra América y del mundo, incluso buena parte ya no solo de la izquierda, del centro e incluso de la derecha, de todos estos pueblos, después de las elecciones del domingo, están viendo la realidad venezolana con otros ojos y están expresando incluso su duda ante la versión de los medios de comunicación que les impusieron y su solidaridad para con el pueblo venezolano. Hay otra pregunta de una usuaria, de Francis Paola, y ya la van a ver en pantalla. Dice, ¿cuáles son las propuestas que tiene la Asamblea Nacional Constituyente y cómo esto va a solucionar el problema de la comida? Pregunta específicamente. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, poder plenipotenciario, puede tomar decisiones en todos los ámbitos de la realidad, en todas las dimensiones de la realidad, y el ámbito económico es uno de los 9 puntos, de los 9 temas que el presidente Nicolás Maduro colocó allí con claridad, luego lo desarrolló con 6 puntos posteriores y es primordial en la agenda de la Asamblea Nacional Constituyente. Y además sabemos que su junta directiva
tanto Delcy Rodríguez como Aristóbulo Isturiz, como Isaías Rodríguez, como el resto de los que integran la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, van a poner énfasis en el tema económico de inmediato y veremos no solo discusiones, sino decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente para estabilizar la economía venezolana, para golpear a los especuladores y para de verdad generar a través de una economía dinámica, diversificada, postpetrolera, que podamos seguir distribuyendo con justicia la riqueza entre los venezolanos y las venezolanas, que es un principio fundamental de la Revolución Bolivariana. Justamente, canciller, también hay otra pregunta de redes que habla acerca de decisiones diplomáticas y dice, jugando a posición adelantada, le pregunto, ¿para cuándo la reciprocidad de exigir visa a los norteamericanos para venir acá? Se le exige visa a los norteamericanos para venir a Venezuela desde hace más de 3 años y la verdad es que en todo caso, ojalá no hubiese que exigirle visa a nadie en el mundo, ojalá los países se respetaran entre sí, ojalá el imperio norteamericano respetara la independencia de los pueblos, ojalá la Unión Europea no tuviese su política exterior secuestrada, subordinada a los intereses del sector radicalmente derechista que gobierna en los Estados Unidos, porque jamás nosotros no escucharán nunca la Revolución Bolivariana un término peyorativo hacia el pueblo digno de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la primera víctima, son los primeros que sufren los embates de esos gobiernos que tienen. De manera que ojalá nosotros podamos ver un nuevo equilibrio, como decía el Libertador, el equilibrio del universo, como el comandante Chávez también lo diseñó, el mundo pluripolar, multicéntrico, donde se respeten esos centros, esos polos, y donde podamos equilibrar con respeto las relaciones internacionales. Hay una pregunta que llega a mi cuenta Twitter, dice, hay muchos venezolanos reconocidos en otros países cuya opinión es relevante, a veces mal informados. ¿Cómo mantenerlos al tanto de la verdad de lo que ocurre en Venezuela? Lo pregunta Betsabel Torrealba. Ese es un desafío de la Revolución Bolivariana porque los gobiernos capitalistas, proimperialistas, dominan los grandes medios de comunicación, las grandes redes de comunicación en todos los ámbitos, desde audiovisuales hasta redes sociales. Telesur es un ejemplo claro de lo que tendrían que hacer esos venezolanos. Bueno, ver Telesur, tratar de ver los medios nacionales, las redes sociales, pero sin embargo sí, debemos hacer un grandísimo esfuerzo. Desde el gobierno revolucionario, la Asamblea Nacional Constituyente también tendrá responsabilidad al respecto. Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la verdad, nuestra verdad, llegue no solo a los venezolanos, a los latinoamericanos en el mundo, sino a todos los hombres y mujeres de bien de todo este hermoso planeta, de nuestra Pachamama. Canciller, han sido también horas y jornadas bastante coyunturales en materia también diplomática y me gustaría preguntarle, hacerle 2 preguntas en una, sobre todo, o en cuanto a la respuesta a nivel diplomático de Venezuela. Primero, al comunicado que emitió hoy el Vaticano horas previas a la constituyente donde pedía que no se instalase y en segundo lugar también al pronunciamiento que hizo el canciller mexicano y que ha hecho recientemente Luis Videgaray respecto a las palabras o a las expresiones que dirigió el presidente Nicolás Maduro al presidente Peña Nieto. A nosotros nos duele profundamente México, profundamente. Nos ha preocupado permanentemente. Siempre hemos respetado sus asuntos internos, porque nosotros sí respetamos el derecho internacional público. Sin embargo, la realidad de México es dolorosa, dolorosa. Y bueno, el presidente Maduro simplemente dijo lo que él siente. Si él fuese presidente de los Estados Unidos mexicanos, tomaría una mandarria, tomaría maquinaria pesada para derribar ese muro infeliz, ese muro indigno que han construido y que pretenden seguir construyendo para separar a los pueblos. Eso es una realidad. Cualquier patriota latinoamericano, y hay muchos mexicanos, que es lo que quisieran que sus gobernantes hicieran. La reacción del canciller de México, evidentemente le tocaron a ese gobierno, bueno, su punto más débil, que es la entrega absoluta de los intereses de los Estados Unidos, que es una realidad innegable y lástima porque los gobiernos del PRI habían tenido políticas exteriores muy interesantes a lo largo de toda la historia, desde la Revolución Mexicana, bueno, que ha roto el actual gobierno a través de su presidente y sobre todo a través de su canciller. El Papa Francisco sabemos cuál es su espíritu de colaboración, de facilitación, de paz. No creemos que ningún comunicado de ninguna Secretaría de Estado del Vaticano le interprete
en lo absoluto. Creo que están lejos las instituciones del Vaticano de entender el mensaje de paz de un hombre noble, bueno y que quiere la igualdad y la dignidad de los pueblos como el Papa Francisco. De manera que seguiremos trabajando con el Papa y ojalá él pueda seguir ayudando, no solo con su oración, no solo con su amor hacia los pueblos, sino con su acción también al pueblo venezolano. Desde la Organización de los Países No Alineados ha habido también mucha solidaridad con el pueblo de Venezuela y con el gobierno de la Revolución Bolivariana. Desde ese mecanismo, ¿hay algún plan estratégico para precisamente difundir la verdad de lo que está pasando aquí y tratar de romper ese cerco mediático o esa mala intención mediática que impera en el mundo? Sí, bueno, Venezuela preside, ¿no?, el movimiento de países no alineados y estamos haciendo un esfuerzo importante con ellos. Hay comunicación permanente con todos los miembros, que sabes que son decenas de ese movimiento, conocen bastante bien. Ellos, la verdad, sí, bueno, dentro del movimiento de países no alineados hay algunos países que ni siquiera se sienten cómodos estando dentro del movimiento de los países no alineados, pero seguiremos haciendo el esfuerzo y contamos con todos esos pueblos y esos gobiernos para decir la verdad, no solo de Venezuela, de México, de Colombia, de Guatemala, de Honduras, de Perú, de Chile, de Argentina, de Paraguay. Digamos la verdad, pues. Si se trata de decir la verdad, digámosla abiertamente, sin censuras mediáticas de transnacionales, sin ningún tipo de restricción, para que entonces lleguemos a la conclusión de dónde está la democracia, dónde está la libertad, dónde están los derechos sociales garantizados y dónde no. Ahora, canciller, usted hablaba también hace unos minutos acerca de ir hacia un nuevo mundo multipolar. Y justo en medio de todo este asedio internacional que ha enfrentado la constituyente, también se han dado manifestaciones de respaldo muy singulares y muy significativas. Me refiero, por ejemplo, al apoyo que ha tenido y que ha mostrado Cuba, Ecuador, sí, Rusia, China, el movimiento de países no alineados, también otras organizaciones a nivel internacional. ¿Esto qué demuestra realmente en cuanto al papel que tiene Venezuela en la diplomacia internacional, canciller? Fueron muchos años de construcción de esa diplomacia bolivariana de paz. Este era un país sometido a los lineamientos, era una neocolonia, hasta que llegó el pueblo al gobierno con el comandante Hugo Chávez y comenzamos a diversificar nuestras relaciones internacionales. Esa relación que tenemos con Beijing o con Moscú es producto de ese trabajo y ellos, China y Rusia, son fundamentales en el establecimiento de ese mundo multipolar, pluricéntrico. Son dos de los polos y están acercándose. ¿Para qué? Para contener los intereses y las ambiciones imperiales del gobierno de los Estados Unidos, que como está en un proceso de degradación profunda del imperio, de su sustento fundamental, que es el sistema financiero internacional, bueno, comienza a agredir como un animal herido y allí es donde se juntan quienes se tienen que juntar. Y bueno, Venezuela, afortunadamente, cuenta con el apoyo de muchos países del mundo, grandes, medianos, pequeños, y a pesar del cerco mediático y a pesar de las barbaridades que se han dicho por allí, ahí tenemos un apoyo real, sincero, de esos hermanos del mundo. Canciller, hace prácticamente unas horas que usted fue designado en ese cargo y me gustaría saber cuál va a ser la primera acción a tomar de aquí en adelante, precisamente en defensa de su país y en defensa de estos ataques permanentes. Ya la estamos tomando y va a haber un despliegue también. La Asamblea Nacional Constituyente, tenemos que reunirnos, ya mañana tienen su primera sesión, tenemos que trabajar en conjunto para decir la verdad y bueno, desplegarnos, mejorar nuestra política comunicacional, enfrentar a quien tengamos que enfrentar. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América muy probablemente se reúna también en su consejo político próximamente, estamos en las conversaciones para enfrentar a esa mini OEA o sub-OEA que pretende ponerle la alfombra roja a los Estados Unidos para agredir, para seguir agrediendo a Venezuela. Vamos a actuar, ya estamos actuando. La diplomacia bolivariana de paz, el ritmo que le puso el comandante Chávez, el ritmo que ha sido con el presidente Maduro aún superior, bueno, no nos permite descansar, no nos permite cerrar los ojos, descuidarnos, porque hay un imperio acechando, hay unos intereses acechando, y no solo a Venezuela, sino a este mundo, y este mundo lo veremos dentro de pocos años, ojalá dentro de 5 o 10 años, un mundo de paz y de igualdad. Mejoraremos, aunque las circunstancias hoy pareciesen adversas, ese es el destino de esta humanidad en el siglo XXI. Pues ahí está. Muchísimas gracias, canciller, por esta entrevista. Canciller Jorge Raza, aquí
en entrevista exclusiva con nosotros en Telesur. Muchas gracias a ustedes, a Telesur, a quienes nos escuchan. Me verán por acá con cierta frecuencia, porque sabemos que Telesur es de las herramientas más importantes de este mundo para conocer la verdad y la otra lectura de los procesos sociales, políticos y económicos de esta humanidad. Gracias, canciller. A ustedes también gracias por estar atentos a la programación de Telesur y por seguirnos en esta entrevista especial.